Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió: Aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: Ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Saúl respondió a Samuel: No, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor, nuestro Dios, en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿Crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamar sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Quien me da las gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto todos mis mandatos? Quien me da gracias, ese me honra. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras están con el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que sea Él quien nos acompañe en este momento de reflexión de la palabra. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos hablar, cómo debemos comportarnos en este día, dando la gracia de interpretar tu palabra como palabra de Dios, que es
para que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis y hoy meditaremos la palabra que corresponde al día 15 de enero, lunes. Hoy, inicio de la semana, compartimos la primera lectura que está tomada del libro de Samuel, capítulo 15. Hoy os traigo un mensaje para ti, por medio de este siervo, el Padre Marcos. Te lo quiero manifestar con la palabra de Dios. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Hoy yo quiero manifestarte lo que el Señor te dice. Él contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valía nada, ¿no llegaste a ser acaso el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas. Hoy la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido tomados por Dios al ejemplo de Saúl. Saúl era una persona del pueblo de Israel común y corriente. Días anteriores hemos visto cómo el Señor lo escogió, el Señor lo llamó, fue a buscar unas burras, se perdió, llegó a la casa de Samuel, Dios le dijo a Samuel: ese es, lo consagró como rey. Pero también vemos cómo el rey, por ser rey, recibió una orden de Dios y no obedeció la orden de Dios. Primera enseñanza: ustedes y yo podemos tener el cargo que tengamos. Puede ser usted el jefe de una empresa, puede ser el padre de familia, puede ser el gerente, puedes creerte el rey del mundo si quieres, aunque sea aún presidente, emperador, gobernador, lo que sea, como te llames, quien quiera que seas. Recuerda que por encima de ti y de tus palabras y de tu mandato y de tu manera de pensar está la palabra de Dios. Dios le dijo a Saúl como rey: ve y destruye a esos pecadores, hazle la guerra hasta acabar con todos. ¿Por qué entonces, si Dios lo mandó, por qué Saúl no le hizo caso? Dios da órdenes, Dios da instrucciones para todas las personas. Ahí es donde nosotros debemos cuestionarnos. Pareciera que la iglesia fuera la que recibe a las personas pobres y humildes y sencillas. Y pareciera que los ricos, las personas poderosas, las personas que tienen dinero, no se acercan a la iglesia. Pareciera que fueran alérgicos a la iglesia. Y si no, haga la distinción. Haga una prueba ahí en la iglesia donde tú te reúnes, para que te des cuenta que normalmente a la iglesia católica asisten personas humildes, personas sencillas, personas de bajos recursos. ¿Y dónde están las grandes personas? ¿Acaso ellos no necesitan de oír la palabra de Dios? ¿Acaso no están rechazando al Señor? ¿Acaso porque tú tengas un cargo, seas poderoso, seas capaz, seas exitoso, acaso tú no debes oír la palabra de Dios? Saúl se hizo grande, pero se falló porque no escuchó la voz de Dios. Dice Saúl a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó, traje cautivo a Agar, rey de Amalec, y acabé con todos los amalecitas. Y dice Saúl: fueron el pueblo los que se quedaron con el botín, con lo mejor de las ovejas y los bueyes, para el sacrificio del Señor. Escuche la palabra de Dios en este día. Esto que dice Samuel es para ti. ¿Crees que al Señor le agrada más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? Hermano, tú puedes estar haciendo las cosas bien en tu vida y en tu familia. Puedes ser un excelente padre, puedes ser una excelente madre, puedes ser un excelente hijo, pero recuerda que aunque tú hagas sacrificios, que aunque hagas ofrenda, ¿acaso le agrada tanto eso a Dios? ¿Le agradan más los holocaustos y sacrificios que la obediencia a sus palabras? ¿Usted sabe dónde está el agrado del Señor? En la obediencia a su palabra. Pero ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios si ni siquiera la lees? ¿Cómo vas a obedecer la palabra de Dios si ni siquiera la escuchas? ¿Cómo vas a obedecer la palabra de Dios si ni siquiera tienes un tiempo para Él? ¿Cómo vas a obedecer la palabra de Dios si tú te crees rey, si tú te crees poderoso, si tú te crees grande, si tú no te crees humilde, si tú no te crees pequeño para oír la palabra de Dios? ¿Sabe quién oye la palabra de Dios? Los pequeños, los humildes. Saúl, antes de ser rey, antes de ser grande y poderoso, oyó la palabra de Dios y Dios lo hizo rey. Pero después de que tenía riquezas, tenía grandezas, tenía fama, tenía poder, tenía prestigio,
dejó de oír la palabra de Dios. Y ahí está el pecado de Saúl, en la desobediencia a la palabra del Señor, en la desobediencia a la palabra de Dios. Y ahí está el pecado de las personas que se afianzan en las riquezas y no oyen la palabra de Dios. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la hechicería. El que no oye la palabra de Dios, el que se rebela en contra de Dios, aquel que dice no voy a misa, no escucho la palabra de Dios, no quiero nada con Dios, soy ateo, me declaro, es tan grave como el pecado de la hechicería. ¿Por qué? Porque se cree Dios y le quita el lugar a Dios. Antepone los pensamientos de Él a los de Dios. Antepone los pensamientos humanos a los de Dios. Antepone los pensamientos de las personas a los pensamientos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos llama y nos invita a no ser obstinados a seguir nuestros pensamientos, porque eso es un crimen como en la idolatría. Por haber rechazado al Señor, Él te rechaza a ti como rey. Y ustedes pueden ver día más adelante, versículo más adelante, estamos en Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 16, más adelante, cómo Dios le quitó el trono al rey Saúl. Un hombre, una persona que venía de abajo, Dios lo levantó, pero cometió el pecado de desobedecer al Señor, por anteponer sus pensamientos. Se fue a la guerra y dijo, el pueblo se queda con el mejor botín, con lo mejor del pueblo, con lo mejor, y se quedaron con lo mejor. Dios se mandó a destruir todo. Ellos se quedaron con lo mejor y se lo ofrecieron a Dios, y dice la palabra que Dios se enojó, y por ese motivo Dios le quita el reinado a Saúl, le quita las posibilidades de seguir reinando. Hoy la palabra de Dios te invita en primer lugar a obedecer la palabra de Dios. Pero, ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios si ni siquiera tienes tiempo para leerla? Si antepones tus pensamientos a los pensamientos de Dios, antepones tu celular a Dios, antepones tu computadora, tu televisor, un partido de fútbol, un partido de béisbol, antepone las fiestas, las parrandas, antepone tantas cosas y no oye la palabra de Dios. Te invito a colocar en práctica hoy la palabra de Dios, a leer la Biblia. Te invito a leer la palabra de Dios. Abra tu Biblia, comienza a leerla, lee un capítulo. Si quieres puedes leer primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 y siguiente, para que veas el reinado de Saúl. Un poquito más atrás del capítulo 13, léalo, busque el reinado de Saúl y léalo, para que se dé cuenta cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo llamó, pero cómo él desobedeció. Y hoy la palabra de Dios también, el Evangelio, para ir finalizando, nos llama, nos invita el Señor. Jesús le contestó, ¿cómo a nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo? Porque el remiendo encoge y rompe la tela nueva y se hace por la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se pierde el vino y se echa a perder los odres. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes y yo tenemos a Jesús como Rey, tenemos a Jesús como Señor, también debemos ser obedientes. Nadie coloca un remiendo, coloca el ejemplo de Jesús, nadie coloca un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque cuando se encoge el vestido nuevo, rompe el viejo. Es decir, si usted es una persona que ha salido del pecado, que ha salido de los vicios, que ha salido de cualquier circunstancia de mal en tu vida, drogas, prostitución, alcohol, cualquier situación de pecado, de regaños, de insultos, de peleas, si has salido de eso, ya has dejado eso aparte. No añadas nuevamente eso a tu vida, porque haces un roto más grande, es decir, es peor la situación, dañas y destruyes más. Si usted ha dejado el alcohol, no vuelvas a caer ahí. Si tú has dejado la pelea, no vuelvas a caer ahí. Si tú has empezado a leer la palabra de Dios, síguela leyendo, no dejes de leerla. Dice la palabra también que a vino nuevo, odres nuevos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre de estar avanzando, debemos siempre estar creciendo, debemos siempre avanzar en gracia. Por ejemplo, también pasa en el caso de la religión. Tú has recibido de tu mamá, de tu papá, la fe cristiana, la fe católica, la has recibido desde pequeño. Y viene algo nuevo, algo novedoso, la secta protestante. Averigüe bien cuándo empezaron las sectas protestantes. Aquí en nuestra tierra a partir de como de 1900 más o menos llegaron. No existían antes. Eso es algo nuevo. Y entonces usted se quiere pegar a la novedad porque ellos cantan, porque ellos bailan, porque ellos aplauden. Uy, las sectas hacen lo mejor, los protestantes hacen lo mejor. Cuidado. Eso es un vino que viene nuevo a destruir aquello que has aprendido, aquella lección que Dios te ha dado. A vino nuevo, odres nuevos. Usted no puede ligar todo para sacar alguno porque te dañas, te destruyes.
Querido hermano que me escucha, si eres una de las personas que te ha dejado confundir a través de la secta protestante por la novedad, porque te parece atractiva, porque te parece llamativa, porque dice ellos oran o ellos hacen o esto, tenga mucho cuidado, porque puede ser grande la ruptura, puede derramar el vino, puedes acabar inclusive con el éxito de tu familia. Uno es católico, uno es protestante, todos están divididos, y dañarás y destruirás el trabajo, el esfuerzo que has logrado, que tu familia logró. En primer lugar, les recuerdo que la obediencia a Dios es importante, y para obedecer a Dios debemos oír su palabra. El rey Saúl la oyó y Dios lo proclamó rey. Después de ser rey dejó de oírla y por eso Dios le quitó el reino. Nosotros, a lo mejor de niños y de jóvenes, oíamos la palabra, pero ya ahorita de grandes ni siquiera tenemos tiempo para leerla. Que la palabra de Dios en este día habite en tu corazón y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habla el Padre Marcos Galvis. Dios les bendiga. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.